Que el Señor les bendiga, queridos hermanos. Aunque dice que un barco necesita una cantidad determinada para poder navegar, pero en la barca del Señor, aunque sea uno solo, se va a arreglar porque está el Señor fortaleciéndolo, guiándolo. Y luego de haber escuchado a todos mis hermanos hoy, creo que el Señor hoy les va a confirmar mucho de lo que ustedes compartieron. Y no lo digo sino por un sentido común, escuchar lo que ustedes hablaron acerca de dejárselo en las manos del Señor, acerca de quién es Dios para nosotros. Él es nuestro Creador. Y también que la palabra de Dios es suficiente para nuestra salvación. Y por último, lo que nuestra hermana acaba de leer acerca de que cómo los de Berea indagaban lo que le predicaban. No solamente el hecho de poder ser instruidos, sino de poder confirmar lo que la palabra de Dios decía. No es el hombre quien transforma la vida del hombre. Hay muchos hermanos que realmente son muy tienen una forma de hablar que a uno le satisface en todo su aspecto. Quizás su carisma, quizás sus palabras, y se sienten, no se sienten incómodos, no se sienten aburridos, pero ¿cuánto actúa la palabra en cada uno? Porque el Señor dice en su palabra que la predicación se trata de alimentar. O sea, yo tengo que venir con un propósito aquí. No ser visto, usamos las redes para poder difundir lo que en esta congregación se está predicando. Aún a nosotros nos sirve para ir corrigiéndonos, pero también el hecho de que la iglesia crezca en la santidad de la palabra de Dios. Porque si usted no crece, el trabajo que se está haciendo acá desde el púlpito no está bien. Y hablo en lo mío personal, hoy. Usted hoy tiene que encontrarse un poco más en comunión con el Señor. Un privilegio que no lo tienen solamente aquellos a quienes Jesucristo decidió revelárselos, decidió revelar al Padre. Es el propósito de que la iglesia sea santificada en la palabra del Señor. Y hoy vamos a leer en Lucas. Vamos a seguir en Lucas. Hoy estamos como lectura Lucas y realmente el Señor ha tomado este evangelio como un avivamiento. Lucas capítulo 16. Lucas tiene, como Marcos, también tiene más que otros evangelios, muchas parábolas que el Señor en su momento le decía a los apóstoles. Las parábolas son para que ellos no entiendan, pero el no entender, como de acuerdo al corazón inquieto, va a tratar de indagar para conocer a Dios, como los de Berea. Lucas 16, el Señor habla acerca de una parábola del rico y Lázaro. Está titulado en la Biblia de Reina Valera. Y dice, versículo 19, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas. Hasta ahí vamos a leer y vamos a orar para continuar. Padre Santo, le damos gracias en el nombre de Jesús por este nuevo día que nos ha permitido, Señor, que podamos estar aquí en su casa de oración para poder proclamar su palabra, para poder ser edificados, Señor, para poder servirle. Señor, le doy gracias por cada uno de mis hermanos que han servido con todo su corazón, han honrado su nombre, Señor, dándole gracias, cantando.
Y en esta hora que vamos a tomar como un alimento espiritual para nuestros corazones, le rogamos, Padre, en el nombre de Jesús, que el Espíritu Santo, a quien usted ha enviado, esté obrando en nuestros corazones, en nuestro entendimiento, para que podamos entender cuál es el mensaje de su palabra, Señor. Ayúdenos para poder ponerlas por obra, ayúdenos también a compartirlas, Señor. En el nombre de Jesús se lo pedimos todo, para la gloria y honra de su santo nombre. Amén. Este texto está en un contexto donde el Señor viene continuamente confrontando con los fariseos. Los fariseos eran personas religiosas. Como ya lo comenté en un momento, los fariseos databan de muchos años, muchos siglos antes de la venida del Señor. Eran hombres de Dios. Eran hombres que en su calificativo, en su nombre, fariseo significa separados, o santo como santificados, separados, para servir a Dios. Ellos estudiaban la palabra de Dios, pero cuando el Señor viene a este mundo, luego de muchos siglos ya, 400 años después de que hubo un silencio de los profetas, Él se encuentra con todo este escenario de religiosos que habían tomado las Escrituras solamente para un provecho propio. Claro que todo todo estaba sujeto a la voluntad de Dios, a lo que Dios ya de antemano conocía que iba a suceder. Y aquí en esta parábola, Él habla de un hombre rico y de un mendigo. Es más, dice, él estaba echado a la puerta de aquel, habla diciendo donde se entiende de la casa del rico, lleno de llagas. Este rico también se entiende que era religioso. Su creencia lo llevaba, un hombre judío, según la ley, era un hombre que por ser judío, por ser parte del pueblo de Israel, era un hombre bendecido, sí obedecía a los mandamientos del Señor. Usted puede leerlo, eso en Deuteronomio 28, en donde él hace una lista de bendiciones para su pueblo, para el pueblo de Israel, pero luego hace una lista de las maldiciones por no obedecer al mismo pueblo de Israel. Es decir, el hombre judío, por su buen pasar, un hombre rico, se entendía que era un hombre bendecido por Dios. Es decir, él se sentía respaldado por Dios, él se sentía seguro en Dios. En cambio, el pobre, aquel mendigo, era como quien había recibido una maldición. No dice que era un extranjero o un gentil. Lázaro, de hecho, es un nombre judío. Y Lázaro significa aquel a quien Dios ayudó. Y cuando en Israel se ponían nombres, era como justamente, o sea, para nosotros el nombre es nombre, quizás uno investiga hoy en el internet y dice, bueno, mi nombre significa tal cosa. Pero para el judío significaba algo específico, determinaba una expresión, una creencia. Y fíjese que Lázaro, aquel a quien Dios ayudó, si uno lo analiza de una manera, tendría que llamarse Lázaro el rico, porque según la ley, aquella persona que era bendecido en sus bienes, en su vida, siendo de la nación de Israel, era un hombre bendecido. Sin embargo, Lázaro es quien los padres le ponen el nombre a Lázaro. Lázaro
aquel a quien Dios ayudó. Un hombre lleno de llagas, dice. Y versículo 21 dice, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Es difícil de razonarlo, ¿verdad? Es difícil que alguien en esas condiciones podría poner un nombre que signifique, no sé, el olvidado de Dios, el marginado de Dios. Pero la madre, vamos a atribuirle esto de que la madre le puso aquel a quien Dios ayudó. La historia continúa y dice, aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Había tradiciones para la sepultura, había un lugar donde aquellos que no tenían nada, como Lázaro, eran arrojados, donde vivían quemando todo, como muchos hacían referencia de ese lugar como el infierno, porque el fuego era continuo. Así que entendemos que Lázaro fue a parar allí, y sin embargo el rico fue sepultado con todas las pompas, todos los honores. Y en el Hades dice, el rico alzó sus ojos estando en tormento y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Los vio juntos. El rico ve a Abraham y a Lázaro juntos. Y dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que me moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Aquí el Señor nos da una ilustración, una pequeña ventana donde podemos ver lo que va a ser el infierno. Un lugar de tormento, un lugar donde el fuego no se apaga, un lugar en donde de este lado lo razonamos y decimos es un lugar para aquellos que van a negar al Señor. Amén. Pero entendemos que en este contexto, viendo que el escrito de Lucas está hablando de Abraham, nosotros decimos, si el día que me toque a mí partir, no digo me voy a ir al seno de Abraham, me voy a ir al cielo, me voy a ir al reino de Dios. Estamos hablando de un contexto judío, pero el final es el mismo. O sea, hoy podemos entender que va a haber un cielo y va a haber un infierno, según esta escritura expresada por el Señor. Algunas Biblias tienen... yo cuando era joven, perdón, ¿no? Esta viene toda en negro porque muchos se acostumbraron a decir que la letra en rojo es como que es algo... pero a mí me hacía sentir esa sensación que me estaba hablando el Señor. Si bien en cada punto y coma de toda la Biblia Dios nos habla, pero es más fácil entender cuando lo vemos en rojo y decíamos, es el Señor el que está hablando. Sí, es verdad, toda la Biblia habla. Pero no hacemos eco de toda la Biblia cuando Dios nos habla. Aquí el Señor nos está hablando acerca de un infierno y de un cielo. El reino donde va a estar Abraham, el reino donde van a estar los patriarcas, el reino donde va a estar nuestro Padre, aquel que entregó a su propio Hijo y nos otorgó este beneficio, esta potestad de ser hechos hijos suyos. Aquí el rico dice Padre Abraham, no dice Padre a Dios, porque ni siquiera el pueblo judío estaba acostumbrado de esta manera, ni estaba de una manera doctrinal hablar al Padre con esa intimidad, y mucho menos a Jesús como su Señor. Abraham ya estaba allí, y el rico lo sabía, que estaba en el reino de Dios.
Entonces él, nuevamente leo el texto, dando voces dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua. Fíjese que todavía él allí, en pleno tormento, seguía menospreciando a Lázaro. Mándalo a él, a Lázaro, para que moje mi boca, o que sea menos este tormento. Estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora éste es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no podrán ni de allá pasar para acá. Nuevamente hace una ilustración de lo que va a ser el infierno. Acuérdate que tú recibiste tus bienes en tu vida. Ahora, esto no está hablando que la persona que tiene bienes, la persona que económicamente está bien, es de condenar, y la persona pobre o mendiga, como en este caso Lázaro, es el que se ganó el cielo. No, de ninguna manera, y lo vamos a corroborar más adelante. Aquí estamos viendo dos personas que, de acuerdo a la tradición judía, de acuerdo al legalismo de los fariseos, que habían tergiversado la palabra de Dios, la habían desvalorizado, como dice en Marcos. Ellos habían cambiado todo lo que era la ley de Dios, la cual Jesús había cumplido absolutamente. La ley, Pablo decía, la ley es santa. Pero nosotros, como hemos leído en el Antiguo Testamento, adoramos a Dios porque Él es nuestro creador. Pero los religiosos que tenían este beneficio de representar a Dios, de tener la palabra de Dios en sus manos y de poder proclamarla fielmente, se dejaron envenenar por lo que es el orgullo. Y aún aquí en el infierno dice: mándalo a Lázaro que me venga a refrescar con agua para que se me quite el tormento. Quiero leerle en Marcos, justamente en Marcos 8. Yo se lo leo, no sea problema. Marcos 7. Dice versículo 8, Marcos 7, 8, dice: porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. ¿Y dónde dice? Más abajo dice, versículo 13: invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. En todos los evangelios se ve cómo Jesús confrontaba directamente usted no lo escucha solamente a la mujer que fue encontrada en adulterio, que la querían apedrear, y le dice: bueno, a ver, que arroje la primera piedra aquel que esté sin pecado. Entonces ahí sí, cuando se fueron todos y nadie te condena, le dice: yo no te condeno. Y luego que le dice: no peques más. Muy bien, la mujer se fue. Pero luego las exhortaciones, los confrontamientos que tiene el Señor es con los fariseos o los saduceos con los sacerdotes, que eran personas que habían
totalmente transgiversado la palabra de Dios, la habían cambiado a su manera, a su forma de pensar. Y de esa manera ellos pensaban que, claro, la audiencia, viéndolo quiénes eran ellos, no se le podía descartar ahora como jefes, representantes de la religión judía. No. Seguían obedeciendo y escuchando las cosas que les seguían enseñando. Entonces el Señor aquí le muestra, no se trata de que un hombre esté beneficiado, sea salvo. Porque de hecho, usted ve, antes de los evangelios, en el último, en Malaquías, él allí los sacerdotes, todo el pueblo religioso se negó, no diezmaba más ni hacía nada, porque decía, ¿cómo puede ser que los pecadores estén más prosperados que nosotros? Ellos mismos seguían midiendo, entendiendo que ese beneficio era de ellos propio. Claro, ese texto lo usan para otras cosas. Y se sigue la cadena. Allí él está hablando de cómo ellos no confiaron en el Señor. Solo vieron las apariencias. Y podemos compararlo aquí con Lázaro en su actitud diciendo, no importa mi condición. No importa lo que nosotros vivimos. A nosotros nos ayuda Dios. Porque no se trata la salvación de cómo estamos en esta vida terrenal. Y allí vamos a llegar luego con la suficiencia solamente de la palabra de Dios, que es lo que en este texto es el punto del Señor cuando los confronta. Dice versículo 26, ya lo hemos leído, además de todo esto, una gran cima. Una gran cima es un abismo. No se puede pasar de un lugar al otro. Entonces le dijo, te ruego, pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos para que le testifique, a fin de que ellos también no vengan a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Desde el antiguo pacto, Jesucristo es anunciado a través de los profetas, a través de Moisés, que el Mesías iba a venir. Y ellos, como conocemos mucha de su historia, cómo eran castigados por causa de su rebeldía, no creían. Pero lo que me llamó la atención aquí hace primero la forma correcta y exacta de poder encontrar la salvación está en las Escrituras. Primero, Abraham le dijo a Moisés y a los profetas tienen, óigalo. Fíjese él, versículo 30, lo que responde. Él entonces dijo, no, padre Abraham. Y ahí está separado. No, padre Abraham, no por medio de las Escrituras. Porque él sabía que él no creyó en las Escrituras. Y sabe que conocía a sus propios hermanos y conocía a aquellos quizás, pero era el conocer a sus propios hermanos, de saber que ellos no tenían como consigna a la palabra de Dios, no tenían como el centro a la palabra de Dios. No, padre Abraham. Entonces trata de buscarle la vuelta y dice, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos.
¿Habrá vuelto alguno de la muerte para anunciarle que hay un reino y un infierno? ¿Usted qué cree? ¿Vino alguien de la muerte que dijo, voy a mi Padre a preparar morada para ustedes? Se levantó alguien de la muerte. Sin embargo, cuando Él dice, habrá a Moisés y a los profetas, óiganlo. Hay algunos que se ponen en contienda acerca de este punto, acerca de decir de que hay que aceptar a Cristo como Salvador, es el camino, porque Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nosotros sostenemos que es la palabra de Dios la que yo debo obedecer, porque la palabra de Dios me va a llevar a Cristo, indudablemente me va a llevar a Cristo. Pero aquellos que son como el rico, que se visten de apariencias, de pronto el nombrar a Cristo, el nombrar a Jesús, aquí en esta iglesia dicen, hablamos de Jesús, hablamos de Cristo, cantamos a Jesús, cantamos a Cristo, pero no hay una certeza de salvación. Yo no sé quiénes son salvos o no, yo no sé qué congregación son salvos o no. Lo que yo sé, sí sé, es que me dice, a los profetas, a Moisés y a los profetas me está haciendo una referencia. Vuelvo a repetirle lo que le dije hace un rato. Cuando nosotros nos vayamos, partamos o estemos en esperanza, ya las evidencias de que el Señor ya está a la puerta, por todo lo que la palabra de Dios se va cumpliendo, pero es tal la inquietud que va a haber en nuestros corazones que ya lo vamos a ver cerca al Señor, pero no va a faltar nada. Pero mientras tanto sabemos que nos podemos ir antes y nos decimos vamos a ir al reino, vamos a ir a estar con el Señor, no con Abraham. Si bien vamos a estar con Abraham también porque Abraham está en el reino de los cielos, también dice Abraham, a Moisés y a los profetas, óiganlo. Me está hablando de la palabra de Dios. Entonces yo tengo que hacer eco de ese mandamiento del Señor a Moisés y a los profetas. Y a nosotros tenemos que decir en estos tiempos, no solamente a Moisés y a los profetas, sino lo que los apóstoles o a la fe de los apóstoles, como fue la primera iglesia, se basaban en la fe de los apóstoles. Y la iglesia se iba formando, iba creciendo en la fe de los apóstoles. Eran en ellos que estaba depositado este ministerio, como decía el apóstol Pablo, de predicar a Jesucristo y a este crucificado. Porque la palabra de Dios nos enseña que en Él, es en Él donde encontramos la salvación. A través de la palabra de Dios. Así que es importante que usted entienda lo que la palabra de Dios dice, porque si no nos podemos estar equivocando. Quiero ir a este mismo Lucas capítulo 13. Otra parábola del Señor. Versículo 20. Dice su palabra: pasaba Jesús por ciudades y aldeas enseñando, y encaminándose a Jerusalén, alguien le dijo: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán.
Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera empecéis a llamar a la puerta diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá: no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestra plaza se enseñaste. Pero os dirá: os digo que no sé de dónde sois. Apartaos de mí todos vosotros, hacedores de maldad. Allí será el llanto y crujir de dientes. Cuando veáis a Abraham, nuevamente a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos, porque vendrán del occidente, del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. He aquí hay postreros que serán primeros y primeros que serán postreros. Nos enseñaste, comimos en tu nombre, oramos. Este no es el texto que, si bien es similar al que habla Mateo, en donde les dice, donde le reclaman la audiencia al Señor: en tu nombre hemos echado demonios, en tu nombre predicamos. Está hablando de líderes allí. Aquí está hablando de el pueblo, la audiencia, la congregación. Hemos recibido las enseñanzas en las plazas, hemos escuchado, hemos participado, hemos dado gracia por nuestros alimentos y nuestras bebidas. ¿Qué pasó? Hay algo que pasó que no se hizo bien. Hay algo que no siguieron la línea, la regla que el Señor al principio dice: esforzaos a entrar por la puerta angosta. ¿Qué entendieron ellos? Lo que hacían era obedecer la tradición de los religiosos, no las Escrituras. De hecho, en un momento al Señor le dice: ¿cuánta autoridad que tiene Jesús? ¿Cuánta autoridad? Porque Él relataba los textos antiguos, del antiguo pacto, de la ley. Los fariseos era su oratoria, eran sus interpretaciones, y con eso enseñaban al pueblo de Israel. Apartaos de mí, no os conozco, hacedores de maldad. Ahora nuestro texto está hablando de lo mismo. Cuando habla del infierno, las personas que están viendo no son lazos, personas, perdón, como el están viendo también. Personas que todo ello dice que hemos escuchado las enseñanzas, hemos comido y bebido, y sin embargo también llegan al mismo fin: la perdición. ¿Cuál es el punto? Que tenemos que ser atentos a las Escrituras. Lo que yo no entiendo, tengo que tratar de entenderlo hasta usar todas mis fuerzas y aplicarlo. Yo aquí ya entiendo que es la palabra de Dios que me hace salvo. Yo creo en Cristo, como decía el apóstol Pablo en el capítulo 15 de 1 de Corintios. Él dice que fue crucificado conforme a las Escrituras y que Él resucitó conforme a ¿qué? A él le habrán contado que Cristo resucitó. Le habrá contado el mismo Cristo. Pero Él dice conforme a las Escrituras. Es las Escrituras las que a mí me van a llevar, como decía, es la luz, es la linterna que me va a llevar a Cristo, indudablemente. Me va a alertar de los falsos maestros, aquellos que solamente con apariencias quieren. Ahora en Colosenses se van a ver esas cosas, que hablan de cierta legalismo que no sirven para nada. Nos santificamos porque
Creemos las Escrituras, amamos las Escrituras y las ponemos por obra a las Escrituras. A la medida de nuestras fuerzas y la gracia de Cristo nos vaya sustentando para poder obedecerle. Así es que nosotros podemos estar como podamos estar. Mire, el Señor puso la vara tan alta, ¿sí? Lázaro era un hombre lleno de llagas, estaba a la puerta tirado, esperando saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Mire el estándar para que... Mira, a mí, ¿sabe qué? Me quedé sin trabajo, gloria a Dios, voy a orar. Tiene su casita, tiene su cochecito, pero está rogando al Señor. Hoy la hermana me venía a la mente cuando decía hay que estar gozoso, contento, cantar contento. ¿Por qué? Porque Cristo me salvó, porque la Biblia dice que Él murió por mis pecados en la cruz del Calvario, que yo por fe soy salvo, por fe en las Escrituras, por fe en lo que dicen las Escrituras que Él hizo en la cruz. Él allí, no solamente Él me hizo parte de Él me hizo heredero de todos los santos. Él todos mis pecados se olvidó. Yo tengo el mayor beneficio sin haber levantado el dedo. Solamente ahora debo creer y obedecer a su palabra. Y de pronto para muchos viene lo difícil. Porque no es lo que aparentamos, sino es lo que en su corazón va a encontrar cada día, en donde usted se encuentre frente a frente con usted, como dice la Biblia, como un espejo, cara a cara, y su pecado lo atormente, y usted va a tener que luchar hasta poder despojarse de ese pecado. Pero es la gracia de Cristo que nos fortalece, y tiene que seguir en esta línea de pedir al Señor, porque Él nos dice que Él nos va a dar lo que nosotros necesitemos, y lo que más necesitamos, hermanos, es despojarnos de nuestros pecados. Así que no importa cuál sea nuestra situación, la vara está muy alta, le damos gracias a Dios contento, y si tenemos el honor de servirle a Dios en algún servicio, en alguna congregación, ¡uy, qué alegría! El que creó el cielo y la tierra me dio trabajo para que yo le sirva. Me dijo que me hizo para que yo pueda hacer algo en la iglesia. Y quizás yo pueda hacer algo más. Voy a probar si yo puedo con mis talentos, con lo que yo sé y de alguna manera lo aprendí en la vida, y sea una bendición aquí. Los sábados la hermana se reúne con los niños y es una gran bendición escucharla y ver. Tenemos que trabajar para poder difundirlos un poco más, ya sea en videos, pero para que vean lo que Dios está haciendo aquí. Así que, mi hermano, estamos contentos con lo que tenemos, con lo puesto, agradeciéndole a Dios con todo nuestro corazón, sinceramente. Y me dirá, ¿y los ricos? Entonces, bueno, los ricos, usted sabe que vio el joven cuando vino a Jesús, le dijo, ¿qué hago, Señor, para ser salvo? Y bueno, el Señor ya entendió su corazón y no vamos a ampliar ese tema, pero Él le dijo, cuando le dijo, ve y vende todo, la reacción de Pedro dice, ¿y quién va a poder ser salvo? Pedro todavía estaba en su crecimiento espiritual. Pero Él nos deja acá en Primera de Timoteo, yo se lo busco rapidito y se lo leo. Primera de Timoteo, primera es, creo que sí. O segunda. Bueno, no lo tengo, me olvidé marcarlo, pero habla acerca de que dile a los ricos que echen mano de la vida eterna, que sean dadivosos. Significa que hay ricos, que Dios les dio
para disfrutar lo que tienen. O sea que alguien como Lázaro, si hubiese tenido un plato de comida, iba a estar con un corazón agradecido. Y aquel rico que puso su fe en la palabra de Dios va a ser como conforme a las Escrituras, primero agradecido por la salvación, y él va a ser dadivoso en sus ofrendas. Es algo que pone un equilibrio el Señor. No se trata, porque no se trata de lo que es de lo que Cristo va haciendo en nuestros corazones. Y que podamos estar dispuestos siempre a servirle. Si usted quiere estar en despreocuparse de la vida, despreocuparse de muchas cosas, aunque nos trae muchos pesares, ocúpese en servir a Dios, en lo que sea. Busque, escudriñese usted, pero no deje de servir a Dios. Vamos a orar. Padre, le damos gracias por Jesucristo, gracias por su palabra, gracias, Señor, porque ha sido revelada en nuestros corazones, y rogamos que podamos ponerla por obra, Señor, siempre estando conformes con todo lo que tenemos, obedeciéndola, amándola, Señor, y proclamándola para aquellos que aún todavía no lo conocen. Le pedimos todo en el nombre de Jesús y pedimos por nuestros hermanos, Señor, para que esté obrando en todos ellos. Amén. Muchas gracias.